medio de la incertidumbre aún hay esperanza. Quiero invitarte a hacer una oración breve antes de abrir la Biblia, la palabra de Dios. Querido Padre, gracias porque en esta segunda noche podemos tener el gozo de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has llamado a muchas personas aquí en Puerto Rico a que puedan tener esperanza en medio de la incertidumbre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente ya llevamos mucho tiempo enfrentando esta crisis. Estamos en casa, estamos encerrados, hay miedo, hay desesperación, hay angustia, hay preocupaciones por el futuro. Este virus, esta pandemia en la cual estamos enfrentando, que al comienzo pareció una cuarentena de 15 días y después una cuarentena de 40 días y ahora se está convirtiendo ya en una cuarentena de más de 6 meses. Pero mira que aún en medio de esta situación podemos decir, hay esperanza, hay esperanza. La situación se vuelve complicada porque nosotros enfrentamos miedo ante la crisis y experimentamos miedo. Y es lógico tener miedo y tener temor, porque le tenemos miedo a lo que no vemos y este virus no lo vemos. Le tenemos miedo a lo que no podemos controlar y a este virus todavía no lo hemos podido controlar. La raza humana todavía no lo ha podido controlar. Brotes y rebrotes. Le tenemos miedo a aquello que definitivamente nunca hemos experimentado. Y esto no lo hemos experimentado nunca. En toda la experiencia de la humanidad conocida desde que yo tengo uso de razón, y son ya 62 años, no hemos visto algo parecido. Y por eso tenemos miedo. Y finalmente, pues le tenemos miedo a la muerte. Y este virus es símbolo de muerte. Así es que estamos en medio de un caos. Estamos en medio de una crisis. Sin evaluar todavía las consecuencias que traerá para el mundo en el daño colateral de esta pandemia. Consecuencias en una experiencia de una nueva normalidad, consecuencias financieras, consecuencias en la modalidad del trabajo, consecuencias en la aproximación social a las personas, consecuencias. Y por eso tenemos miedo. Y este caos en medio en el que estamos nos da miedo. Es lógico. Sin embargo, esta noche yo quiero decirte que en medio del caos, en medio del temor, en medio de nuestra angustia, aún hay esperanza, porque Cristo es la esperanza. Es muy fácil cuando tú tienes que hablarle a una persona de la esperanza. Es muy fácil ponerse aquí y hablar y transmitir a otros esperanza, porque a ti no te ha tocado, porque a ti no te ha llegado. Tú puedes tomar la Biblia, puedes tomar 2 o 3 textos de la Biblia y decir a la gente, aún hay esperanza. Pero ¿qué pasa cuando la crisis es tuya? Cuando el caos es tuyo, cuando la angustia es tu angustia, cuando eso se convierte en algo personal, ya no es tan fácil. En medio de la pandemia, mientras yo estaba preparando este mensaje, llegó una llamada telefónica de un familiar muy cercano. Dice, papá está muy grave, le dio el coronavirus a mi suegro.
Y yo estaba preparando un mensaje de esperanza. Y ahora la noticia llegó para nosotros. Mi suegro es una persona de 89 años de edad. Y también mi cuñada quedó contagiada, la que vivía con él, la que lo cuida todos los días. Y mis cuñados también quedaron contagiados. Y ahora había que tomar las cosas desde otro punto de vista. Y lo que nosotros inmediatamente pensamos es: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en medio de este caos. Vamos a pedirle que el Señor nos dé fuerza en medio de esta lucha. Porque queremos que su palabra, que su promesa sea una promesa real, que realmente nosotros confiemos en aquello que estamos predicando, confiemos en aquello que estamos transmitiendo. Mi suegro tenía destino de muerte por los riesgos que él estaba enfrentando. Pero sabes, después de 10 días de lucha, de 10 días de una fiebre casi incontrolable, después de 10 días, él abrió los ojos y dijo: gracias, ya estoy bien. Es real, Cristo es real. La esperanza no es un cuento. La esperanza no es simplemente una experiencia psicológica. No, es real. Fue la respuesta a nuestras oraciones. Yo tengo un programa de oración cada jueves en Hope Channel. Y allí habíamos estado orando por él. Y allí habíamos elevado nuestra petición a él. Mis compañeros en el trabajo estaban orando por él. Nosotros estábamos orando por él y por los familiares contagiados. Todos fueron recuperados. Ninguno tuvo que ir al hospital porque el hospital estaba rebasado. La gente moría en la puerta del hospital. Él en casa, luchando, y los otros luchando con él, con un tratamiento indicado por el médico. Pero al final, por esa intervención maravillosa del médico de los médicos, ninguno vio la muerte. Pero ¿qué cuando tú tienes que enfrentar la muerte? ¿Qué cuando el muerto no es de otros, el muerto es tuyo? Y cuando tienes que elaborar palabras de consolación, cuando el enfermo no es de otros, cuando el enfermo es tuyo, cuando la enfermedad ha tocado tu puerta, cuando estás en medio de un caos emocional, cuando estás pasando un problema grave desde el punto de vista espiritual, emocional o físico, cuando eres tú el que está luchando. Yo quiero decirte, querido amigo, Dios es real y hay esperanza para ti. Hay esperanza aún en el momento más límite, final y último que podamos enfrentar. Aún allí hay esperanza. Jesús, mientras Él caminaba por esta tierra, Él tuvo que enfrentar una situación muy parecida. Un día Él estaba lejos y recibió una noticia: tu mejor amigo está enfermo, tu mejor amigo está enfermo, gravemente enfermo. Después de unos días, la noticia fue: tu mejor amigo murió, tu mejor amigo ha muerto. Cuando es alguien que tú conoces, cuando es alguien que tú sabes, que tú lo has experimentado muy cerca, las reacciones no son las mismas como cuando es alguien a quien tú no conoces y tienes que consolar desde lejos. Aquí a Jesús
le tocó enfrentar esta lucha. Entonces los discípulos le dicen: Señor, pues tenemos que ir. Tenemos que ir. Marta y María nos han mandado un mensaje que Lázaro está grave. Y ahora Marta y María ya mandaron un mensaje que Lázaro, que estaba grave, ya murió. Y Jesús se toma su tiempo. Y Él va al paso que va. Él se toma su tiempo. Y Él dice: no se preocupe, Lázaro solamente está durmiendo. Entonces los discípulos no entendieron, dijeron: si duerme, tú lo vas a despertar. No, Lázaro ha muerto. Pero ahora es que nosotros tenemos que ir para allá. Y ya habían pasado como 4 días. Y Jesús llega. Y ahí en ese momento, cuando Él llega, sale Marta y María. Señor, si tú hubieras estado aquí. Comienza los hubiéramos hecho esto, o hubiéramos hecho aquello, o hubiéramos tomado esta decisión, o hubiéramos dicho esto, o hubiéramos llevado al enfermo para allá, o hubiéramos tomado esta decisión, o le hubiéramos dado esta medicina, o hubiéramos hecho esta situación. Es muy tarde, amigo, es muy tarde. Las lamentaciones solamente producirán dolor en nuestro corazón, aunque nos ayuden como un calmante para pasar por el valle de la crisis y del caos. Es un poco tarde. Pero quien estaba allí era Jesús. Él llega, mira la desesperación de Marta, de María, y cuando le dicen: Maestro, si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Tenían una fe ciega, una fe profunda en Jesús. Y Jesús dice: ¿dónde le pusieron? Y cuando van delante de la tumba, Jesús llora por su amigo, llora por Lázaro. Y es bueno llorar, es bueno expresar nuestras emociones, es bueno abrir el corazón, es bueno expresar lo que estamos sintiendo. Y si lo tienes que expresar con lágrimas, pues hazlo. Si tienes que expresarlo hablando, pues dilo. Si tienes que expresarlo de alguna manera, exprésalo. Pero no te quedes con el dolor allí guardado. En estos días yo tuve que mandar un mensaje a una persona que perdió un ser amado muy amado para esa persona. Y yo le puse en el mensaje con todo mi corazón: la esperanza es más grande que tu dolor. La esperanza es más grande que tu dolor. La esperanza es más grande que tu dolor. Y yo creo en eso. La esperanza es más grande que el dolor humano, porque Cristo es la esperanza. Y allí está en medio de esa situación. ¿Pero por qué Jesús llora? Porque no tiene esperanza. No, Jesús llora según y de acuerdo a mi comentarista del Nuevo Testamento, mi comentarista favorita, Elena de White. Ella dice que Jesús lloró no solamente por Marta y por María. Jesús lloró por aquellas personas que estaban alrededor de Marta y María, que no habían entendido completamente que en Dios hay esperanza. Lloró por los corazones quebrantados de los que estaban allí. Lloró por la gente que no tenía esperanza. Lloró por las personas que estaban enfrentando una lucha. Lloró por ti, lloró por mí. Jesús llora por ti porque te ama. Él expresa lo que siente. Él expresa su amor. Lo único que tú tienes que tener la seguridad de que la esperanza es más grande que el dolor, mucho más grande. Entonces, en medio de estas circunstancias, en medio de esta situación, en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, Jesús da 3 órdenes que yo quiero que esta noche tú las busques. En San Juan capítulo 11, versículos 38 al 42. Jesús da 3 órdenes. Vamos a leer esas 3 órdenes de Jesús. En el contexto
del dolor, en el contexto del caos, en el contexto de la crisis, en el contexto de tu dolor emocional, de tu dolor físico, de tu dolor espiritual, Jesús da 3 órdenes. San Juan 11, 38 al 42. Abre tu Biblia. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El sepulcro era compuesto por 2 cámaras. Una donde se preparaba al muerto para dejarlo definitivamente en la segunda cámara donde él iba a quedar. Luego se ponía una piedra sobre el sepulcro, se sellaba y ahí se dejaba. Se preparaba el muerto con vendas, se le ponía ciertas especies y se lo preparaba para dejarlo allí en el descanso de la muerte. Era una cueva, esas eran las tumbas. Generalmente eran cuevas de piedra caliza, generalmente, no siempre. Y era esta la experiencia, conociendo a Marta, Lázaro y María, pues ellos debían haber tenido una tumba elegante para dejar a su hermano, y estaba cerca de la casa. Allí, en esa circunstancia, tenía la cueva puesta una piedra encima. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, huele mal, porque ya hace 4 días. Ya no huele tan bien. Esto está oliendo muy mal. ¿Y cómo es que vamos a hacer? Esto huele mal. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te estoy haciendo recordar que la esperanza es más grande que tu dolor, porque la esperanza tiene que ver con la gloria de Dios, y que la gloria de Dios es mucho más grande que el dolor humano. ¿No te he dicho que si tú crees realmente verás la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El versículo 44, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En este contexto hay 3 órdenes que Jesús da. 3 órdenes que yo quiero que tú tomes en cuenta en medio del caos y de la crisis. La primera es: quiten la piedra. Quiten la piedra. Ese hombre está muerto, pero quiten la piedra, porque algo extraordinario va a ocurrir. Algo extraordinario Dios va a hacer en tu vida. Y no estoy hablando de la muerte física, te estoy hablando ahora de la muerte espiritual, de la muerte emocional, de aquello que ha matado tu vida, que murió en ti. Yo no sé, murió el amor, murió la comprensión, murió la aceptación, murieron tus sueños del futuro, no sé lo que murió. Pero si hay algo que está estorbando eso para ver la gloria de Dios, entonces, por favor, alguien que tome la iniciativa de quitarle la piedra a ese pobre ser humano. Ya no podemos mantenerlo allí encerrado, no podemos. Tenemos que quitarle la piedra, tenemos que descorrer la piedra. Y nosotros somos buenos tratando de juzgar la vida de otros, porque somos pecadores juzgando la vida de los pecadores.
Porque yo considero que mi pecado no es tan grande como el pecado del otro, y el otro considera que su pecado es menor que el mío, y somos pecadores juzgando a pecadores. Jesús pudo haber quitado la piedra, definitivamente que Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo para que entendamos que hay un elemento importante en la relación con Dios y en la gloria con Dios y en la esperanza que es más grande que el dolor humano. Hay una condición y hay una participación, hay una complicidad. Y Jesús dice, en complicidad con los que están allí, yo tengo poder para quitar la piedra, yo puedo quitar la piedra, pero no, ustedes quiten la piedra, por favor, porque ustedes la pusieron, ustedes la quitan. Ustedes sepultaron a ese ser humano, ustedes lo van a desenterrar. Ustedes fueron que lo dejaron en la tumba, ustedes lo desentierran. ¿A quién has enterrado en la vida? Lo has enterrado emocionalmente, lo has enterrado espiritualmente. Has dicho que esa persona no sirve para nada, hay que enterrarlo. Le pones una piedra delante y ya no quieres saber nada con ese ser humano. Pues ahora Jesús, en complicidad contigo, te dice, si tú quieres ver a esta persona en el reino de los cielos, quita la piedra para la gloria de Dios. Y no se trata de pecadores juzgando a pecadores, se trata simplemente de participar en esa maravillosa experiencia de ser nosotros el brazo extendido de la misericordia de Dios, el brazo extendido del amor de Dios, la voz del amor de Dios. Quita la piedra. Es la hora de que tú participes. Es la hora que levantes el pie del acelerador. Es la hora de la meditación, de la reflexión. Cuando se trata de ti, los pecados son pequeños. Cuando se trata de los demás, los pecados son gigantes. Cuando se trata de juzgar a otro, el hecho del otro es enorme. Cuando se trata de juzgarte a ti, es pequeño. Somos seres humanos juzgando a seres humanos. Ya es la hora de que quites la piedra. Porque ese muerto no lo puso Dios, ese muerto lo pusiste tú. Y si alguien tiene que quitar la piedra, pues entonces es ahora la hora de quitar la piedra. Y quita la piedra. Jesús tenía poder para quitar la piedra, pero Él mandó a su iglesia que quite la piedra. Él manda a la iglesia que quite la piedra. No somos aquí una reunión de santos exclusivistas, exclusivos, no. Somos una comunidad maravillosa que tiene esperanza para compartir con un mundo que está en medio del caos, en medio de la desesperación, en medio de la angustia. Seres humanos que les cruje el estómago porque no tienen nada que llevarse a la boca, que nosotros necesitaríamos quitar la piedra, ir debajo del puente, darles que comer. Seres humanos que están presos, necesitaríamos ir y alcanzarlos. Seres humanos que están sin esperanza en la calle, en el hospital o en la cárcel. Quita la piedra. Es la hora de quitar la piedra, porque ese muerto no lo puso Dios, ese muerto lo puso el ser humano, y nosotros que lo pusimos allí en la cueva, somos nosotros los que tenemos que sacar la piedra. No es la hora solo de hablar de compasión, sino de actuar con compasión. No es la hora de hablar del amor, sino actuar con el amor incluido en nuestras palabras y acciones. No es la hora de hablar de misericordia, es la hora de actuar con misericordia. Y esto iba a ser un tremendo ejemplo para los que estaban alrededor, porque Jesús se conmovió profundamente, no solo por Marta, María y Lázaro, se conmueve por la audiencia que está allí. Y le va a dar una lección a la audiencia. Le dicen, ustedes lo pusieron, ustedes lo sacan, quiten la piedra. La segunda orden. La segunda orden que se da es: Lázaro, ven fuera. Pero Señor, dice Marta, esto ya huele mal. Esto está oliendo muy mal. Ya hace 4 días que lo hemos dejado aquí. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Marta dice, esto ya huele mal.
Bueno, sí, esto va a oler mal, y aunque huela mal, y aunque los olores no te gusten, por favor, quita la piedra. Pero, Señor, mira lo terrible que hizo esta persona, mira el tremendo pecado, por favor, quita la piedra. Y realmente hay algunas cosas que huelen mal, y huelen muy mal, y huelen mal, pésimamente mal, y no nos gusta el olor que está despidiendo esta situación. Es una situación complicada que huele mal. Pero a pesar de eso, un milagro va a ocurrir en la vida de ese ser humano. Un milagro va a ocurrir en la vida de esa persona. Un milagro maravilloso va a ocurrir en la vida de ese ser humano. Habiendo dicho esto, versículo 43, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Aquí está la segunda orden. La segunda orden es para ti. La segunda orden es directa para ti. No es para tus amigos, no es para la iglesia. No. La segunda orden es para ti, que estabas muerto, que estabas sin esperanza, que estás experimentando una tremenda dificultad en medio del caos. La segunda orden es para ti. Y la segunda orden es, ven fuera, ven fuera. Esto ha terminado, por favor, Lázaro, ven fuera. Dios tiene la capacidad de resucitar, y este pasaje, que es un pasaje escatológico, también es un pasaje para ahora. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque tiene que ver con la escatología, porque sabemos que resucitará allá cuando Cristo venga por segunda vez. Si muere creyendo en Cristo, resucitará. También es para ti, para ahora y para esta circunstancia. Si hay crisis, si hay caos, si hay miedo, si hay temor, entonces sal, ven fuera. Es la hora de levantar el rostro, es la hora de confiar en Dios, es la hora de creer que la esperanza es más grande que tu dolor. Es el momento de levantarte y confiar. Es la hora de escuchar la voz de Dios. Es la hora de salir de la situación en la que estás. Yo no sé si las ventanas de casa están cerradas. Estás allí en un cuarto encerrado, masticando, rumiando tu decepción, tu dolor, tu angustia. Pues ya, pasó el duelo. Sacúdete. La esperanza es más grande que el dolor. Y ven fuera. Y ven en el nombre de Jesús y comienza a enfrentar la vida.